Buenas tardes. Hola, hola, hola. Yo. Hola, 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 hola. Ya. Ya son las 2:30, comenzaremos. Ya hemos esperado lo suficiente. Entonces, en esta presentación, primeramente, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a agradecer la presencia de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que nos dará y nos brindará una exposición muy interesante al Club de Física Nuclear, que son todos los que están aquí presentes. También recordemos que esta ya es la 6ª reunión que organiza el Club de Física Nuclear, el cual es un proyecto reciente que nació este año como respuesta al entusiasmo de muchos jóvenes interesados en adquirir conocimiento en el área de física nuclear. Como ya hemos hablado al principio y en todas las reuniones, que el área de la física nuclear es amplia. Está relacionado con la medicina, con la geología, con la exploración espacial, entre muchas cosas más que son interesantes. Con la física nuclear podemos observar lo que es lo más pequeño hasta lo más grande. Actualmente somos un grupo diverso conformado por jóvenes entusiastas de la carrera de física, de química, matemática, informática, ingeniería, medicina, entre otros. Entonces el Club de Física Nuclear es diverso. Tenemos 2 grupos de WhatsApp, el cual están en un grupo, estamos casi cerca de 300, y el otro grupo son como 325 registrados, si no me equivoco. Somos alrededor de 600. Entonces este club está creciendo poco a poco y la idea es incentivar a la población, a la juventud boliviana, para que se inmiscuya en esto que es la física nuclear. Podemos estar hablando ahora de física nuclear porque tenemos ahora un gran representante, que es la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Bueno, recapitulando brevemente las reuniones que tuvimos, en la primera reunión nos brindó la charla Stephanie Coco con el título Conociendo el CERN. En la segunda reunión nos brindó la charla el doctor Marcelo Ramírez, quien tituló el título de la reunión se llamó Rayos X a 127 años de su descubrimiento. En nuestra tercera reunión nos visitó la magíster Teresa Pacheco, con el título Desde los días de Curie hasta nuestros días. En nuestra cuarta reunión nos visitó también el señor Orlando Limachi, con el título de Aplicaciones industriales de los rayos X en radiografía industrial. En la quinta reunión tuvimos la presencia del licenciado Ricardo Forno, quien nos ha brindado una charla respecto al efecto fotoeléctrico, un desafío para el pensamiento. También comentarles que en cada reunión hacemos una breve historia, una breve introducción de los premios Nobel. Entonces, en cada reunión estamos viendo la biografía de los premios Nobel. Y en esta sexta reunión, y es la primera reunión presencial, y me complace presentar a Sergio Fernández, en representación de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, el ABEN, quien nos brindará una charla. En nuestra reunión nosotros pusimos Conociendo la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, y nos va a brindar una charla acerca de las aplicaciones de la tecnología nuclear en Bolivia. Le invito a Sergio Fernández, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A nombre de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, es un placer que estén aquí y quiero saludarlos a todos y agradecerles por todo el interés que están mostrando por lo que hace la agencia. Bueno, para presentarme, mi nombre es Sergio Fabián Fernández Quiroga, soy ingeniero químico, he estudiado una maestría de ingeniería petrolera
y algunos diplomados, y también tengo una maestría en energía nuclear y termofísica. La última la realicé en la Universidad National Research University of Moscow. Ahí me he especializado en lo que es más que todo plantas de energía nuclear, reactores, pero en la agencia boliviana me veo involucrado en un poquito lo que es la difusión de información. Estamos estamos desarrollando todas las aplicaciones que se van a utilizar en Bolivia, y también estamos desarrollando, mi persona está encargada de la implementación del laboratorio de física de plasma, que va a ser parte del CIDT, del Centro de Desarrollo en Tecnología Nuclear. Ahora vamos a comenzar la presentación. Yo les voy a hacer una corta presentación de lo que es la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. También agradecer a Brian Ayala, que ha sido el que ha coordinado con nosotros y nos ha invitado aquí a estar presentes el día de hoy. Informarles que también esta es la primera charla. Va a ser una charla muy amplia de qué es lo que hacemos, qué es la tecnología nuclear en Bolivia, un poco de historia, y va a ser un ciclo de 4 charlas. La siguiente charla va a ser de cada componente, así que va a ser un poco más técnica, se lo va a ampliar mucho más de lo que yo hable. Yo les voy a dar un vistazo de todo lo que hacemos, pero por ejemplo en un mes se les va a dar una charla de qué es el reactor de investigación, en otro mes de qué es el centro multipropósito de irradiación, y el último vamos a terminar con el ciclotrón. También en el medio se va a tener una visita a la red de centros de medicina nuclear y radioterapia. Lastimosamente no puede ser una visita muy amplia debido a temas que son pacientes delicados, y también que estamos dentro de una pandemia, aún seguimos de eso, entonces tenemos muchas medidas de bioseguridad. Entonces va a ser una visita pequeña, pero que esperemos que le podamos facilitar a Brian todas las diapositivas para que lo compartan. Podemos iniciar. Para iniciar, aquí tenemos las 10 aplicaciones, las más relevantes que tiene la tecnología nuclear que se utiliza en diferentes industrias. Por ejemplo, la principal es en la electricidad, y vemos que España, por ejemplo, tiene el 20% de su red eléctrica generada por plantas de energía nuclear. También tenemos otros ejemplos, como Francia, que está entre 60 y 70% de su producción, y es uno de los caminos a tener energías libres de gases de efecto invernadero. Luego tenemos la medicina, que se utiliza en el diagnóstico y el tratamiento a través de radioisótopos y equipos tecnológicos que se los voy a nombrar. Tenemos en la hidrología, que se utiliza la hidrología isotópica, que a través de isótopos estables, isótopos radiactivos, nosotros podemos identificar el ciclo del agua. A través de tener el ciclo del agua bien definido, nuestros tomadores de decisiones pueden tener una mejor decisión acerca de un ciclo sostenible del agua. Luego en la agricultura y la alimentación, nosotros podemos pelear con plagas, combatir plagas, y también hacer el mejoramiento de semillas. En la minería, que podemos determinar la composición de las tierras, y también a través de la técnica de análisis por activación neutrónica, nosotros podemos tomar muestras minerales y determinar hasta partes por billón de algunos componentes. Entonces es una técnica muy, muy confiable y mucho más exacta que otros métodos. Luego en la industria, desarrollo de nuestras industrias, control de calidad, automatización. En el arte, nosotros podemos combatir también, por ejemplo, tenemos patrimonio cultural que está siendo dañado por plagas, que a través de métodos químicos nosotros podemos mejorarlo, pero si utilizamos la radiación ionizante, podemos combatir estas plagas sin dañar a nuestra materia. Luego en el medio ambiente, como les decía, por ejemplo, tenemos detección y el análisis de diversos contaminantes que hay en nuestro medio ambiente, y también a través de las plantas de energía nuclear
nosotros no liberamos gases de efecto invernadero. Bueno, no se libera con la energía nuclear. En la exploración espacial, como lo decía, y en la cosmología. Pasemos. Bueno, para que vean, el desarrollo de la tecnología nuclear en Bolivia es algo novedoso dentro de Bolivia, pero no es algo novedoso dentro de nuestra región ni en el mundo. Como podemos ver, somos uno de los pocos países de Latinoamérica que no cuentan en ese momento con tecnología nuclear, aparte de la medicina. Ahí podemos ver, en azul están los centros de medicina nuclear, en verde tenemos los centros de irradiación, y en rojo tenemos los reactores nucleares, ya sea de investigación o de potencia. Los de potencia son los que nos generan electricidad. Pero como podemos ver, Bolivia está muy por detrás de todos nuestros países, por eso es un paso muy importante para nosotros. Ahora esta es la cronología del desarrollo de la infraestructura nuclear. Uno, por infraestructura nuclear pensaría que son las paredes o todo el centro o la edificación, pero en realidad internacionalmente se conoce como infraestructura nuclear a todo el conjunto de leyes en lo que se va a basar nuestro programa nuclear boliviano. Entonces, para que nosotros podamos tener un programa nuclear boliviano, es decir, tenemos que tener una infraestructura, una base sólida legal de todo esto. ¿Y cómo comienza? Se remonta a 1960 con la COBOEN, con la Comisión Boliviana de Energía Nuclear. En 1963, la COBOEN es oficialmente representante ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y luego, otro de los hitos, en 1974, nosotros firmamos el Tratado de No Proliferación de Armas, es decir, que Bolivia solo va a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Eso es muy importante, no se van a desarrollar nada de armas. En 1977 se comienza con una planta piloto de producción de Yellow Cake, es el uranio 3 octaóxido, pero no se continúa más con la producción. Esto es ya sea por falta de políticas bien definidas o inversión, varios aspectos que se tienen que estudiar un poco más profundo. En 1982, la Ley de Protección Radiológica. ¿Para qué se necesitaba? Es porque más o menos en 1963, me olvidaba, se crea el Instituto de Medicina Nuclear, que ya comienzan ellos a usar algunos radioisótopos para hacer algunos tratamientos y diagnósticos de cáncer, especialmente. Luego, en los años 90 a los 2000, no se tienen prácticamente avances. Sí, la INAME, nuestro Instituto de Medicina Nuclear, ha comenzado a utilizar algunas técnicas, más radioisótopos, pero no algo muy relevante. Hasta el 2015, que el gobierno crea el programa nuclear boliviano con una decisión política muy alta, con una inversión alta y dándole prioridad. Entonces, en los siguientes años, podemos pasar. En los siguientes años, del 2016 hasta el 2019, ahí se ve, por ejemplo, que en enero del 2016 se lo declara de interés nacional esta implementación de nuestro programa nuclear boliviano. Luego, el 2016, se crea la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que nosotros somos el ente operador de cualquier instalación nuclear. Luego se tienen algunos decretos. Uno de los más importantes es que en julio la construcción e implementación de la red de 3 centros de medicina nuclear. Los voy a explicar un poco más adelante dónde están ubicados y en qué consisten. Luego, el 2017 comenzamos con las becas de pregrado y posgrado. Yo he sido uno de los beneficiados en eso con algunos de mis compañeros que ahora trabajamos en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Luego, el 2017 también se firma la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que es el que se está implementando en este momento. Luego se crea la autoridad reguladora, el 2019, que es la AETN, y bueno, se han ido haciendo algunos avances. Por ejemplo, se crea la ley 1205, que es en la ley que nosotros nos basamos, que es en el uso pacífico de aplicaciones de la tecnología nuclear. Siguiente, por favor. Bueno, el programa nuclear boliviano se basa en
En el Plan General de Desarrollo Económico y Social, en el PEDES, y en nuestra Agenda Patriótica 2025, que como ustedes conocen, se tiene 13 pilares fundamentales de esta Agenda Patriótica, que en la que el programa nuclear boliviano se enfoca principalmente en 4: la salud, educación y deportes para la formación integral humana; la soberanía científica y tecnológica con identidad propia, que nosotros queremos volvernos autoindependientes en la tecnología; luego la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral; y la soberanía de nuestros recursos naturales con la nacionalización e industrialización. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer el análisis de diferentes materiales, de diferentes minerales, nosotros vamos a ver si es posible continuar con una industrialización hacia esa área de la minería. Ese es un ejemplo del pilar número 7. Del pilar número 4, nosotros a través del reactor nuclear y de nuestros otros componentes queremos generar conocimiento científico para dejar de depender, al menos en esta área, de otros países. Siguiente, por favor. Ahora, las atribuciones de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Como les decía, nosotros tenemos que suministrar, comercializar bienes en materia de tecnología nuclear, desarrollar y prestar servicios de la materia en tecnología nuclear, proponer y desarrollar planes, programas en materia de tecnología nuclear, e implementar y ejecutar la política en materia de tecnología nuclear. Es decir, nosotros somos el ente operador de todos los centros de energía nuclear públicos. Siguiente, por favor. Ahora, este es lo más importante porque a través del programa nuclear boliviano se implementan 2 grandes proyectos. Como les decía, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, el CIDTN, y la red de centros de medicina nuclear, que, como les voy a ir explicando, están correlacionados. Siguiente. El CIDTN tiene 3 principales componentes: el ciclotrón radiofarmacia preclínica, el centro multipropósito de irradiación gamma, que consiste en un irradiador industrial y un autoblindado, y el reactor nuclear de investigación. Además de esto, se tienen laboratorios especializados, pero estos son los 3 grandes componentes. Siguiente. Ahora voy a comenzar con el centro multipropósito de irradiación. ¿Cuáles son los objetivos del Centro Multipropósito de Irradiación? Es impulsar los sectores de la economía, fomentar la relación industria-Estado y acceder a mercados internacionales. ¿Cómo lo vamos a lograr todo esto? Con la seguridad e inocuidad de alimentos, extensión de la vida de estos alimentos, un control fitosanitario, un mejoramiento de semillas. Entonces, nosotros vamos a lograr, por ejemplo, acceder a diferentes mercados internacionales irradiando nuestros productos, irradiando frutas, irradiando vegetales, irradiando carne, etc. Entonces, ¿qué logramos con esto? Nosotros cuando irradiamos, le hacemos una esterilización a estos productos. Y gracias a esta esterilización, estos productos pueden ser aptos para exportar y tienen una vida más prolongada. Entonces, yo qué sé, si tendríamos unas frutillas que antes nos duraban 10 días, ahora nos van a durar un mes. Entonces se incrementa ese tiempo. Entonces nosotros podemos optar a mercados mucho más lejanos, no solo el interno. Siguiente, por favor. Entonces aquí se ve, por ejemplo, las aplicaciones en alimentos y las no alimenticias. Vamos a comenzar por las no alimenticias, que se tiene la técnica del insecto estéril. ¿En qué consiste la técnica del insecto estéril? Es una técnica en la que nosotros irradiamos a larvas, machos, cuando son muy pequeñas. Entonces nosotros les aplicamos una dosis, la ideal para que estos no muten, no pase nada, solo queden estériles. Entonces cuando tenemos una población muy grande de mosquitos estériles, nosotros la soltamos en una población que hay plaga, por ejemplo en una zona que tiene una plaga de mosca de la fruta o de zika, por ejemplo, para enfermedades, también nos sirve para eso. Nosotros soltamos a todos los mosquitos machos estériles, estos van con las hembras, se copulan, las hembras piensan que están embarazadas, se esconden hasta tener los huevos, pero no tienen huevos. Entonces nosotros ahí se va controlando y reduciendo cada vez más hasta eliminar las plagas. Esta técnica ya se está usando en muchos países de Latinoamérica y del exterior también. Entonces es un método muy interesante, tiene muchos estudios
Y ya se ha logrado controlar a la mosca de la fruta, nosotros lo vamos a hacer en el trópico de Cochabamba. Y también vamos a luchar contra la Zika y demás enfermedades que son de contagio. Luego, la esterilización de materiales médicos. Nosotros vamos a esterilizar materiales médicos en sus contenedores, es decir, es mucho más limpia. Nosotros, en un envase que está cerrado, nosotros podemos irradiar todo lo que está dentro, y entonces tenemos un envase cerrado con todos los productos estériles adentro. La preservación del material histórico, como les comentaba al inicio. Luego, en los alimentos, tenemos la inhibición de brotes. Por ejemplo, cuando tenemos una papa, la dejamos mucho tiempo, vemos cómo van creando sus raíces, semillas. Entonces, cuando nosotros irradiamos, no es tan rápido este proceso, se reduce. Luego, el tratamiento fitosanitario, se evita la cuarentena. ¿A qué se refiere cuando se evita la cuarentena? Nosotros, cuando exportamos algún tipo de fruta o vegetal a otro país, por temas de control de plagas, no puede ingresar directamente a su mercado. Tiene que tener una cuarentena para verificar que estos productos no están trayendo algunas bacterias o algunas plagas, tal vez que son larvas muy pequeñitas que no se las ven a simple vista, pero que si ellos lo meten al mercado se va a desarrollar y pueden crear una plaga nueva en su país. Entonces, cuando nosotros hacemos la irradiación, no se necesita esta cuarentena, ya entra directamente, porque ya se sabe que esto es material o frutas esterilizadas. Luego se tiene la reducción de nivel aceptable de patógenos en especies de alimentos o cítricos, prolongar la vida en aquel, también en pollo, carne, pescado, y la desinfectación de insectos en cereales, legumbres, frutos secos. Siguiente. Ahora les voy a mostrar cómo ya está el avance de nuestro centro multipropósito de irradiación. Como se lo puede ver, es una estructura de 2 pisos y una parte con 3. No se puede tomar fotos de adentro, lastimosamente hemos intentado mostrarles, pero en este momento es todo confidencial. Pero como ven, ya casi está terminada. Entonces en los próximos meses ya va a estar operando esta gran instalación. Y como les decía, consta de un irradiador autoblindado, que es el que se ve al fondo, que es muy pequeño, tiene dosis muy bajas de kilocuris. Entonces, y los otros tenemos unas dosis de megacuris. Entonces es mucha diferencia en el irradiador industrial y el autoblindado. ¿De qué nos sirve el autoblindado? Es más para estudios. Por ejemplo, ahí vamos a poder estudiar, irradiar semillas, y ahí ir realizando el fitomejoramiento de estas semillas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez nosotros vamos creando especies más resistentes, por ejemplo, al frío, o que son más altas, o que tienen más nutrientes. Entonces nosotros, a través de pruebas y demás, y pruebas anuales, de diferentes métodos según el tipo de cosecha de la semilla, nosotros vamos mejorando las semillas y cada vez vamos teniendo semillas con mejores propiedades y mejores resistencias. Siguiente. Bueno, eso es un resumen de lo que es el Centro Multipropósito de Irradiación. Ahora vamos a entrar con el reactor nuclear de investigación. Para empezar, los reactores de investigación tienen muchas aplicaciones que lo podemos encontrar. Si ustedes gustan, pueden bajar del Organismo Internacional de Energía Atómica, aplicaciones en reactores nucleares. Hay algunos que están en inglés, no estoy seguro si lo pueden encontrar en español, pero hoy pueden encontrar una lista de todas las aplicaciones que un reactor nuclear de investigación puede. Ahora, ¿por qué nosotros nos estamos enfocando a 3 principalmente? Vamos a tener algunas más, pero 3 principales. Es por el tipo de potencia de nuestro reactor. Tenemos un reactor de baja potencia, es decir, no es muy grande. Tiene 200 kilowatts de potencia. Entonces, gracias a esa potencia nosotros podemos tener ciertos tipos de técnica. Si tuviéramos un reactor mucho más grande, podríamos hacer otros tipos de aplicaciones, al igual que este. Pero como nosotros somos un país nuevo que está ingresando en la tecnología nuclear, nosotros primero necesitamos desarrollar a nuestros recursos humanos, que es uno de las principales capacidades que va a tener el reactor nuclear de investigación. Nosotros vamos a poder hacer 3 principales cosas. El análisis por activación neutrónica, les voy a explicar más adelante. La producción de radioisótopos
y la educación y el entrenamiento. Aquí podemos ver cómo el reactor de 10 megas de Perú está operando. Ahí se ve el efecto Cherenkov, que ustedes ya lo deben conocer. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar que este es el análisis por activación neutrónica. ¿En qué consiste el análisis por activación neutrónica? Consiste en irradiar muestras para hacerles un análisis cualitativo cuantitativo. ¿Cómo se realiza? Nosotros hacemos la preparación de la muestra, el encapsulado, lo irradiamos en el reactor y luego lo llevamos a hacer un análisis espectral. Entonces nosotros medimos las dosis de radiaciones que está emitiendo este nuevo componente después de haber sido irradiado y activado, y a través de las radiaciones que emite esta cápsula o este material, nosotros podemos identificar la mayoría de componentes que tiene esta muestra. Como les decía, podemos detectar hasta partes por billón de algunos elementos. Ahora, las aplicaciones: el análisis de muestras ambientales, identificación en el monitoreo de recursos, determinación de contaminantes en agua, identificación de niveles de concentración en trazas de muestras médicas, desarrollo de capacidades de investigación. Entonces nosotros vamos a ir desarrollando también a nuestro personal a través de estas técnicas. Y aquí podemos ver unos cuantos papers igual que utilizan este tipo de técnicas para diferentes cosas, por ejemplo para la geoquímica, para análisis en el cuerpo humano. Por ejemplo, un análisis que nos hicieron una vez en la universidad era con una muestra de cabello. Todos le damos una muestra de cabello a nuestro profesor, él la registraba y luego le ha hecho un análisis de activación neutrónica. Dentro de un tiempo nos ha dado nuestros análisis y tenía a qué minerales más o menos estamos siendo más expuestos, cómo es nuestra alimentación, por ejemplo, según los componentes, si tienes más fósforo o demás en el cuerpo, él te lo podía decir, era muy interesante. Y a través de eso también se podía ver, por ejemplo, que algunas personas estaban expuestas a lugares muy concentrados, con altas concentraciones de radón, que ustedes saben que el radón es un subproducto del uranio, del decaimiento del uranio. Entonces este es uno, por ejemplo, de la segunda causa de cáncer en el mundo. Entonces uno a veces piensa que no está expuesto a estos gases por estar en su casa además, pero sí. Entonces hay que tener cuidado en ciertas cosas. Por eso igual nosotros vamos a ir creando normas demás para igualar a otros países. Siguiente. Y la producción de radioisótopos. La producción de radioisótopos también la vamos a poder hacer en el reactor nuclear, que nosotros vamos a utilizar el flujo neutrónico para disparar neutrones a ciertos blancos. Entonces nosotros vamos a hacer reacciones nucleares, vamos a disparar neutrones, por absorción nucleido se va a transformar y vamos a tener tal vez radioisótopos de diferentes tipos que se utilizan, por ejemplo, para la medicina, como les decía, para la hidrología isotópica, se puede hacer la medición del ciclo del agua. Entonces aquí tenemos una lista de las aplicaciones de los radioisótopos, por ejemplo, radiotrazadores para marcado de nutrientes y abono para plantas. Nosotros podemos inyectar radiotrazadores a las plantas para ver cómo es la absorción de ciertos nutrientes. Tiene el mismo funcionamiento que los centros de medicina nuclear. Les voy a explicar un poco cómo funciona. Yo no lo conozco tan bien a detalle los centros de medicina, pero les puedo dar una base. Entonces, por ejemplo, a las plantas nosotros les inyectamos el radioisótopo recorre por la planta y es más afín a ciertas partes. Entonces, nosotros vamos a hacerle después un estudio, un análisis, como una foto, una tomografía, y vamos a ver qué partes se están activando más, o sea, dónde hay más nutrientes, por qué le está llegando más, por qué está absorbiendo más, menos. Todo eso se puede hacer, entonces se va a hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro reactor nuclear de investigación no es solo para la AVE, digamos. Nosotros vamos a generar radioisótopos para diversas industrias. Entonces, nosotros vamos a generar diversos proyectos con diferentes universidades. Vamos a crear radioisótopos para, como les decía, para diferentes
tipos de estudios que las universidades, estudiantes o diferentes investigadores van a poder realizar gracias a los insumos que nosotros vamos a generar. Siguiente, por favor. Y por último, la educación y el entrenamiento, que era la tercera que les mencionaba. Se me ha ido que dice cuarta. Ahora, ¿qué se va a poder hacer? Nosotros vamos a poder realizar enseñanzas de física nuclear, química nuclear, protección radiológica, ingeniería nuclear, operación de reactores nucleares. Esto es muy importante porque, por ejemplo, las plantas de energía nuclear requieren a muchísimo personal, y si es que en un futuro se tendría un reactor de potencia, nosotros podemos formar a nuestros recursos humanos aquí. Y eso es lo que hacen todos los países. Todos los países comienzan con un programa nuclear, que comienzan usualmente con un reactor de investigación, en el que van formando a la gente, van ganando experiencia, capacidad, y de ahí pueden pasar a diferentes pasos. Luego, se va a estudiar diferentes áreas, y aquí tenemos, por ejemplo, igual otros libros del organismo, que ustedes lo pueden leer, que son cursos prácticos para el uso de reactores nucleares y aceleradores. Entonces también nosotros vamos a tener la formación local de personal técnico, como les decía, no vamos a necesitar enviar a nuestro personal como nos han enviado a nosotros a diferentes países, nosotros los vamos a poder formar con una calidad muy alta en Bolivia. Luego, desarrollo de programas de formación, desarrollo de capacidades de investigación y divulgación de prácticas pacíficas nucleares. Siguiente. Ahora, bueno, eso ha sido igual un resumen de lo que hace el reactor nuclear de investigación. Ahora pasamos con el complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica. El ciclotrón radiofarmacia preclínica es otro componente muy importante y que es el más relacionado con los centros de medicina nuclear. ¿Por qué se relaciona con los centros de medicina nuclear? Porque el ciclotrón, a través de un acelerador, bueno, el ciclotrón es un acelerador que vamos a acelerar, en este caso, protones que van a impactar con un blanco y vamos a generar radioisótopos de igual forma. Pero no se olviden, no es lo mismo que en el reactor de investigación, porque en el reactor de investigación nosotros impactamos un blanco con neutrones, entonces es otro tipo de reacción. Este es con protones. Entonces podemos generar otra gama de radiofármacos. Ahora, nosotros vamos a producir, por ejemplo, el flúor 18, el tecnesio 99, que son usados en los equipos modernos que vamos a tener en el Centro de Medicina Nuclear, como el SPET o el PET. Y nosotros vamos a ser el principal distribuidor. Lo pueden ver al ciclotrón como una fábrica de radiofármacos. Entonces nosotros vamos a producir todos los radiofármacos que van a consumir nuestros 3 centros de medicina nuclear. Como podemos ver aquí en la foto, la AVEN desde el distrito 8 del Alto en Parcopata, vamos a distribuir a nuestros centros de medicina de Santa Cruz, del Alto y de La Paz. Y bueno, y si en un futuro habría más, también nosotros les vamos a poder hacer toda la distribución de radiofármacos. Entonces, nosotros el ciclotrón va a ser prácticamente para desarrollar radiofármacos. También va a tener su área de investigación y preclínica para probar también nuevos radiofármacos que se puedan generar o se estén inventando en el mundo, tal vez, porque se inventan en el mundo, pero eso no significa que nosotros lo podemos aplicar en ese momento. También tenemos que hacer todas las pruebas, porque Bolivia se encuentra a diferentes condiciones, como ustedes saben, tenemos mayor altura, menor presión, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo de un ciclotrón? Entonces, nosotros tenemos el ciclotrón, se produce el radiofármaco, aquí nace el isótopo radiactivo. Después del isótopo radiactivo, producimos el radiofármaco y por último pasa un control de calidad. Se analiza la calidad de este radiofármaco que tiene que cumplir estándares internacionales. ¿Sí? Luego, una vez que cumple todos los controles de calidad, se puede administrar este radiofármaco y se lo inyecta al paciente. Luego se lo lleva a un equipo, que es el PET o el SPET. Entonces el paciente es sometido a esa tomografía, donde finalmente tenemos las imágenes, ya sea PET o SPET, donde logramos tener imágenes mucho más precisas de lo que con métodos antiguos teníamos.
Entonces, nosotros gracias a esto podemos tener una detección de cáncer muy temprana, por ejemplo, o tratar diferentes enfermedades. ¿Sí? Este es el ciclotrón y esos son los componentes del ciclotrón. Bueno, como les decía, básicamente un ciclotrón es un acelerador que va a acelerar partículas, en este caso los protones, y los acelera dando círculos hasta impactar en el blanco. Luego, todo este sistema opera al vacío y de todas formas se va a dar, como les decía, charlas más específicas acerca de todos estos componentes. Pasamos a la siguiente. Luego, estos son más o menos la gama de radioisótopos que nosotros podemos obtener en un ciclotrón. Ahí podemos ver el flúor 18, carbono 11, cobre 64, galio 68, tecnecio 99, yodo 123, yodo 124, etc. Entonces nosotros tenemos esa reacción que se tiene, por ejemplo, protón, neutrón, protón, alfa, protón, neutrón, y esos son los estados en los que se encuentran nuestros blancos. Así que nosotros podemos irradiar blancos líquidos, blancos gaseosos y blancos sólidos. Entonces nosotros podemos irradiar en los tres estados principales de la materia, sin contar plasma, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué beneficios nos trae esto, el ciclotrón? Y como les decía, es muy relacionado al Centro de Medicina Nuclear. Vamos a tener un diagnóstico temprano de cáncer, porque tenemos equipos mucho más modernos de los que teníamos antes. Al detectar el cáncer en etapas tempranas, nosotros disminuimos la tasa de mortalidad. Entonces, incrementamos la esperanza de vida a la población boliviana. Y además que tenemos medicamentos y tratamientos accesibles a toda la población. Siguiente. Y como les decía, es totalmente relacionado el ciclotrón a nuestra red de centros de medicina nuclear. Como les decía, vamos a tener 3. Este es el centro del Alto, que se ha inaugurado no hace mucho, este año. Y bueno, en el caso de que lo vean o si han visto fotos, es un centro extremadamente moderno a nivel internacional. Es uno de los centros más modernos que hay en el mundo. Entonces tenemos equipos de última tecnología y por eso tenemos tratamientos muy, muy modernos. También tenemos especialistas que son muy reconocidos a nivel mundial. Siguiente. Como les decía, estas son las localizaciones de los 3 centros de medicina nuclear que van a ver. El primero, el de la ciudad del Alto, en el distrito 8, en Parcopata, que se ha inaugurado no hace mucho tiempo. El de la ciudad de La Paz, de Achumani, que se va a estar listo al año. Y el de la ciudad de Santa Cruz, en Pampa de la Isla, que ya está con un avance significativo. Se espera que entre en operación este año. Siguiente. Entonces, ¿en qué consisten los centros de medicina nuclear? Los centros de medicina nuclear consisten en 3 principales fases: la medicina nuclear, la radioterapia y la oncología clínica o quimioterapia. Todas estas fases son para ofrecer un tratamiento completo a nuestros pacientes, es decir, nosotros desde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento a nuestros pacientes. Incluso después de que terminan el tratamiento se les hace un seguimiento para ver que el cáncer o alguna enfermedad no vuelva a aparecer. ¿Qué enfermedades nosotros o qué patologías vamos a poder tratar? Patologías oncológicas, cardíacas, neurológicas y neuropsiquiátricas. Entonces, todas esas enfermedades nosotros las vamos a poder tratar, diagnosticar temprano. ¿En qué consiste? Nosotros en el Centro de Medicina Nuclear, nosotros hacemos el diagnóstico a través de los equipos, como les decía, el PET y el SPECT. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico y se realiza la planificación de cómo se va a tratar esa enfermedad, ya se lo pasa a radioterapia o oncología clínica o quimioterapia. Ya depende de nuestros análisis, según el estudio preciso que se tenga, van a decir al paciente qué área le corresponde para su tratamiento. Entonces nosotros también vamos a realizar radiofármacos para el tratamiento y en el diagnóstico en la medicina nuclear. Siguiente. Ahora, ¿en qué consiste la medicina nuclear? Como les decía, es para el diagnóstico. Usualmente se utiliza FDG 18, que es el flúor 18, es nuestro radiofármaco.
El radiofármaco se inyecta al paciente, el paciente es llevado a un PET-CT y se hace una tomografía donde se puede ver que el PET-CT es el del fondo, que es un estudio mucho más completo donde se localiza exactamente dónde está el tumor. Se puede ver, por ejemplo, que tiene unos puntos amarillos en la imagen, que esos son donde el radiofármaco tiene mayor afinidad. Es decir, si un paciente tuviera un tumor, yo qué sé, en algún órgano, el radiofármaco va a ser más afín a pegarse a ese órgano, y nosotros cuando hagamos la tomografía va a salir brillando esa parte. Entonces nosotros vamos a saber exactamente dónde está el tumor, de qué tamaño, y en 3D de cuáles son sus dimensiones. Entonces todo eso se hace con la medicina, con los físicos médicos hacen todo eso. Y bueno, de todas formas, la siguiente semana espero en el Centro de Medicina, Leslie Fanola, ella es nuestra física médica más reconocida, creo. Ella les va a hacer una charla acerca de todo esto, de cómo es el PET-CT y el SPECT-CT. Ella trabaja con esto, pero bueno, yo les puedo explicar un poco de eso. Siguiente. Y el SPECT tiene la misma lógica. Se aplica el radiofármaco, se lleva un SPECT-CT y también se hace la imagen híbrida, donde podemos ver igual en 3D cómo, o sea, dónde tenemos el tumor o dónde tenemos un daño o dónde tenemos la enfermedad para tratarla de esta forma. Siguiente. Luego también tenemos la radioterapia externa, radioterapia interna. En el tomógrafo tenemos un tomógrafo planificador que se va a planificar también el tratamiento exacto para hacer la radioterapia, porque tenemos nosotros una radioterapia de alta intensidad, entonces el paciente tiene que estar quieto exactamente según se ha planificado. Para eso se tienen ciertos moldes o agarres, etcétera, para que el paciente esté quieto durante todo el tratamiento. Entonces, como se ve, nosotros hacemos la tomografía, se hace la planificación y luego se lo lleva al acelerador lineal, donde ahí abajo se ve que se está disparando radiación a la persona, ¿no? a la parte afectada. Siguiente. Esta es la radioterapia interna, que igual se hace con un tomógrafo planificador, pero en este caso, ¿en qué consiste la tomografía, la radioterapia interna y la externa? La externa, como se veía, el paciente está puesto ahí y un acelerador lineal lo irradia, pero en la radioterapia interna se inyecta o se pone dentro, muy cerca o dentro del cuerpo, según el tipo de tratamiento, una fuente radioactiva de diferentes fuentes, puede ser cobalto o demás. Entonces nosotros ponemos, como se ve en la última, por ejemplo, para un cáncer de próstata, si no me equivoco, y se le inyecta al paciente la fuente durante un tiempo y de ahí se la retira hasta que se irradie. Entonces estos también son otros tipos que nosotros lo hacemos, pero se los tiene que planificar muy bien. Entonces para eso también tenemos expertos y todo que van a analizar la tomografía y van a planificarla, y además tenemos simuladores que planifican esto mismo. Entonces se lo compara cuál es el mejor tratamiento o si es el tratamiento exacto que ellos necesitan. Siguiente. Por último, la oncología clínica, donde se hacen las quimioterapias. Nosotros tenemos, si no me equivoco, hasta 6 o 8 quimioterapias al mismo tiempo se pueden realizar. Ahí se ven los asientitos y las camillas donde ahí los pacientes se hacen la quimioterapia. Las quimioterapias se hacen ya sea para preoperación o postoperación, según los médicos ya lo determinen. Siguiente. Aquí tienen una lista, igual si es que algunos gustan sacarle foto o necesitan. Son los teléfonos y los horarios de atención de nuestro Centro de Medicina Nuclear, que el Centro de Medicina Nuclear trabaja con el SUS, entonces los tratamientos están financiados por el Estado. Y bueno, les doy un momento para los que gusten se anoten. Y esos son los horarios de atención, se trabaja de lunes a viernes. El número del celular también atiende WhatsApp las 24 horas. Para si es que tuvieran preguntas, quieren hacerse atender, tienen pacientes. Tiene un procedimiento. Las anteriores semanas se lo explicó en la tele, que no pueden ir exactamente
directos, sino tienen que ser derivados del seguro, si es que se necesitaría que se les realice algún tratamiento o algún diagnóstico. Pero de todas formas pueden llamar y se les va a explicar todos los requisitos que necesitan. Siguiente. Bueno, todo eso, todos los centros y los dos proyectos grandes que les he mostrado, nos lleva a la estrategia para el desarrollo sostenible de recursos humanos. Nosotros como AVEN queremos desarrollar recursos humanos en Bolivia. Para esto tenemos que atacar los diferentes niveles de educación que se tienen, que es la educación regular, la educación primaria o secundaria. En la educación primaria, no sé si han visto ayer, hemos hecho un evento en el que se ha regalado el primer cuento de introducción a la tecnología nuclear. Es un cuento muy básico en el que se les explica a los niños cómo es la tecnología nuclear, las aplicaciones, para que desde muy temprana edad ya se vaya comprendiendo que este centro no es peligroso y que la tecnología nuclear tiene múltiples aplicaciones para diferentes campos. Luego, para el área de secundaria, que no lo puse ahí, se me fue, pero estamos desarrollando 3 textos que son fundamentos de ciencia y tecnología. En el tomo 1 nosotros vamos a hablar de la física nuclear, la química nuclear y la interacción de la radiación con la materia. Lo estamos haciendo de manera lo más didáctica y fácil posible, esperamos, pero de todas formas, igual si es que cuando salga este año son libres de hacernos críticas. Luego, la capacitación. El año pasado hemos tenido cursos de capacitación a maestros. A través del UNESCO se ha realizado un ciclo de formación en el que se les ha dado 3 cursos acerca de qué es la radiación, física nuclear, aplicaciones de la tecnología nuclear y de nuestro centro. Luego, a través de la EGPP, la Escuela de Gestión Pública, vamos a sacar este año capacitaciones para servidores públicos y también abierta para diferentes áreas, por ejemplo, para la ley nuclear, por ejemplo, o cultura de seguridad nuclear, diferentes áreas. También hemos tenido en algún momento con la UNSA un diplomado, creo que con la carrera de física, y tenemos varios acuerdos institucionales que también tenemos para cursos, capacitaciones, pasantías, etc. Y también la agencia ha dado becas de pregrado y posgrado, licenciaturas a través de las 100 becas, por ejemplo, también licenciaturas de pregrado y posgrado que yo he tenido, por ejemplo, en Rusia. También tenemos las capacitaciones, no sé si han visto que recién ha salido una convocatoria para el reactor nuclear de investigación, para los operarios de este, entonces ahí salen los requisitos, demás, y todos estos son becas para la operación. Entonces nosotros vamos a mandar a la gente que ha sido seleccionada durante un cierto tiempo, un plazo, unos meses, 6 meses, un año, etcétera, según nuestros requerimientos. Van a ser capacitados en otro país, con otras empresas, y van a retornar a trabajar al país. Entonces, todo eso nosotros estamos haciendo para formar a nuestros recursos. Y lo mismo para los centros de medicina nuclear. Nosotros estamos formando desde médicos nucleares, etcétera, para que operen nuestros centros de medicina nuclear. Siguiente, por favor. Luego, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el ente que regula y da las buenas prácticas a todo el mundo. Su sede está en Viena. Nosotros somos país miembro desde 1963 y al ser un país estado miembro, nosotros recibimos ayuda. Entonces nosotros podemos pedir, tenemos diferentes proyectos con el organismo. Nosotros también podemos pedir ayuda en proyectos. Y no solo la AVEN, también la UNSA. Por ejemplo, la UNSA tiene un proyecto de hidrología isotópica que lo hace igual a través con nosotros. Creo que es el BOL 7006, no estoy tan seguro. Luego, nosotros, por ejemplo, tenemos obligaciones internacionales que cumplir. Nosotros hacemos tratados, acuerdos y nosotros somos responsables de cumplirlo. Luego, el CIDTEN es un proyecto altamente técnico y de personal del AVEN ha adquirido capacidades para asegurar la interfaz y la integración. Se trata de un proyecto de educación, ciencia, salud, agricultura, medio ambiente para el bienestar de la población, que es lo principal, atender las necesidades de la población.
Y el organismo está haciendo el acompañamiento y la verificación de nuestros centros. Entonces ellos nos están acompañando durante todo el proceso. Entonces nosotros si requerimos ciertas cosas, nosotros les pedimos al organismo y ellos nos ayudan. Por ejemplo, con la seguridad física, con diferentes cosas, nosotros solicitamos y nos brindan la ayuda. Siguiente, por favor. Bueno, y para terminar, estos son los aspectos que se tienen que considerar de la tecnología nuclear de nuestros centros y del programa nuclear boliviano. El Centro de Investigación Nuclear no va a producir energía eléctrica. Eso es algo que mucha gente a veces confunde. Nosotros tenemos un reactor de investigación, no de potencia. Luego, los centros de investigación y también las plantas nucleares no generan impactos a los suelos, al agua, a la tierra. Y en especial los reactores de investigación no necesitan flujos grandes de agua. Por ejemplo, como se ve en Los Simpsons, que tienen unas torres grandes donde trabaja Homero, que esas son las torres de refrigeración. Nosotros en un reactor de investigación no se necesita. Entonces nosotros no vamos a tener eso. Que mucha gente piensa a veces que ese es el reactor, pero no. Y lo que va botando en realidad es vapor de agua, no nada radiactivo. Luego, las instalaciones nucleares consisten en ciclotrones, plantas de irradiación gamma, reactores nucleares de investigación. Son seguras, no representan riesgo para la población y el medio ambiente. Y además, generalmente se encuentran en centros urbanos. Un ejemplo, por ejemplo, yo en la universidad que me he formado tenía un reactor de investigación dentro del propio campus. Entonces no es peligroso. Y eso es lo que mucha gente a veces piensa que va a ser un peligro para la población y es falso. Luego, solo se generan residuos de baja intensidad y de bajo volumen, ya sea en cualquiera de nuestros proyectos, y nosotros tenemos la obligación de repatriar estos a su lugar de origen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que Rusia nos está dando toda la tecnología, nos va a prestar la fuente de cobalto para irradiar. Una vez que la fuente de cobalto haya cumplido su vida útil, nosotros la devolvemos. No se va a quedar el material radiactivo en Bolivia. Eso es importante que sepan. Luego, es una tecnología madura, implementada en el mundo por más de 70 años. Y como les mostraba en las primeras gráficas, todos nuestros países vecinos ya cuentan con estas tecnologías. Entonces tampoco es algo que temer. Más bien nosotros tenemos que fomentar este desarrollo. Y luego están sujetas a regulación, protocolos, salvaguardias a nivel nacional como internacional. Y su implementación viene acompañada del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA o IAEA en siglas en inglés. Siguiente. Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado la charla. Si es que tuvieran preguntas, por favor me las hacen, yo con gusto se las voy a intentar responder. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué se espera o qué objetivos se espera cumplir con la instalación del reactor ciclotrón? ¿Con el ciclotrón? Sí. Como le decía, podemos volver algunas, ¿no? El ciclotrón, pero es principalmente, consiste en acelerar protones una más atrás, esto. Nosotros vamos a acelerar protones y vamos a impactar blancos. Al impactar blancos nosotros vamos a crear isótopos o radioisótopos. Estos radioisótopos van a ser implementados para el desarrollo de radiofármacos. Por eso es ciclotrón radiofarmacia preclínica. En la radiofarmacia, en el ciclotrón se crea el isótopo, el radioisótopo. En radiofarmacia nosotros creamos el radiofármaco. Y en preclínica nosotros también investigamos nuevos radiofármacos o investigamos nuevas aplicaciones de estos fármacos. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Breve? Ha explicado un momento sobre un tratamiento neuropsiquiátrico. ¿Cómo tratamos ese tratamiento? ¿Puedes ir unas más adelante? La verdad, sobre los tratamientos aquí, sobre las patologías neurológicas o neuropsiquiátricas, tiene la misma función que con las oncológicas, excepto que se cambia el radiofármaco. Nosotros cambiamos el radiofármaco y también vamos a hacer el mismo procedimiento. Nosotros vamos a meterlos a un tomógrafo. La siguiente, por favor.
Nosotros inyectamos el radiofármaco, van a ir a un PET-CT o un SPECT-CT, y estos nos van a mostrar la radiografía, o sea, la tomografía muy precisa. Como ven, ahí por ejemplo se mostraba un cáncer, pero por ejemplo en esta nos muestran ciertos lugares del cerebro. Bueno, yo no soy neurocirujano, pero hasta donde tengo entendido tiene la misma función. Entonces, según la afección que tenga el paciente, ciertos lugares del cerebro van a estar más iluminados y se va a saber qué podría tener el paciente. Eso fue una duda, o sea, neuropsiquiátricos, me sale un poco de las personas que están en el psiquiátrico, ¿no? Son personas que psicológicamente están mal, o sea, sí, como psicópatas y todo eso es. Claro, nosotros algunas enfermedades, como le decía, lastimosamente yo no conozco tan bien esa área, pero sé que algunas enfermedades sí se las puede detectar en el cerebro, sí tenemos algunos organismos o algunas reacciones que según la enfermedad y el radiofármaco van a reaccionar y te lo van a mostrar. Pero, ¿qué enfermedades? Lastimosamente no, pero la siguiente semana, como decía, sí se va a tener a los especialistas de, ¿qué se llama?, del Centro de Medicina Nuclear, y ellos sí te van a poder responder, por favor. Tal vez, si es que no pueden asistir, a Brian le hacen las preguntas y con gusto. Allá había una pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de ciclotrón estamos comprando? Es decir, porque en una de las imágenes está el funcionamiento básico del ciclotrón. Ahora, es decir, ¿qué tipo de ciclotrón? ¿Un ciclotrón clásico o un ciclotrón isócrono? Nosotros tenemos un ciclotrón, el modelo exacto es el TR24, que tiene hasta una capacidad hasta de 24 MEPS para trabajar en ese rango, para de diferentes rangos. Pero 24 MEPS es nuestra máxima capacidad. Lo puedes buscar también en internet si te interesa más, TR24. ¿Sí? Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Ajá. Una va enfocada hacia qué objetivos de desarrollo sostenible, hablando de que se busca que los recursos humanos sean establecidos desde el país, se estarían cumpliendo con todo este programa. Y también, ¿cuál sería el sistema de control y si es que se está implementando actualmente con alguna carrera de ingeniería? Se tiene dentro del centro de investigación. ¿El control a qué te refieres? Sistemas de control respecto al uso de maquinaria, ya. que se requiere con ellas, a procesos automatizados, o Claro. procesos de automatizar. Ya, ahora sobre la formación, nosotros vamos a comenzar a formar recursos humanos a través, por ejemplo, del reactor de investigación que les decía que se va a formar recursos humanos en física nuclear, química nuclear, etc. Pero nosotros, si bien algunos van a operar este centro, otros se quiere generar una red de científicos para todo lo que les decía, por ejemplo, que se van a crear diferentes radioisótopos que van a ser utilizados en diversas áreas. Entonces, lo que nosotros queremos es formar también científicos que no solo estén en el centro de investigaciones, sino de todas las universidades que vayan generando investigaciones a través de nuestros insumos. Nosotros vamos a generar radiofármacos, fósforo 32, nitrógeno 15, etcétera, que nosotros le vamos a dar a las universidades y ellos van a poder hacer investigaciones con isótopos estables o isótopos o radioisótopos. Entonces, la idea es crear una red científica a nivel nacional. No solo en La Paz, no solo en el Alto se va a desarrollar, sino nosotros vamos a generar para todo el país. Y acerca de los procesos automatizados y el control, nosotros estamos comprando este proyecto es un contrato EPC. ¿Qué significa? Que es un proyecto llave en mano. Es decir, nosotros pagamos por el proyecto y estas empresas tecnológicas nos venden todo el sistema funcionando. Entonces ya incluye todo lo que es todo está automatizado, pero nosotros no lo hacemos con empresas de aquí o la UNSA o diferentes carreras, sino todos estos ya vienen. Por ejemplo, Rosatom nos está construyendo todo el centro, pero todo el centro. Nosotros solo estamos yendo a operarlo.
Y ellos, una de las cláusulas del contrato es que estos, al brindarnos complejos o centros nucleares de última generación, también tienen que capacitarnos para poder operarlo de forma segura. Es decir, ellos nos están dando toda su tecnología, pero también nos están enseñando a usarla, para que en el futuro nosotros ya mismos capacitemos a las siguientes generaciones y ellos operen. No sé si respondió. ¿Sí? Buenas tardes. Usted mencionó que más que todo en la formación y también en la parte de la docencia en secundaria, por ejemplo, se estaba dando énfasis en la física nuclear, la química nuclear, para formar profesionales justamente para que sean partícipes de este tipo de proyectos, ¿no? Pero ¿qué planificación, qué estrategias tienen más o menos para el área de las ciencias biológicas? O sea, en biología nuclear, en radiobiología y estas cosas. Buena pregunta. Por ejemplo, yo les he explicado solo los 3 grandes componentes. Nosotros también tenemos laboratorios. Uno de los laboratorios que vamos a tener es el laboratorio de radioecología, radiobiología. Justamente hace un par de meses ha salido la convocatoria para los operadores. Ahora seguimos en el proceso de selección, en el que se está seleccionando a los mejores candidatos para que vayan a especializarse justamente en todo lo que es radioecología, biotecnología, que es radioecología, radiobiología y biotecnología. Esas son las 3 áreas principales. Entonces sí se está trabajando también en esa parte, por ejemplo, del mejoramiento de semillas, en las rutas de nutrientes para niños, por ejemplo. Y vamos a tener todos esos proyectos y se van a ir desarrollando con las universidades una vez que estos laboratorios estén implementados. Mi dirección, la dirección de planificación de la investigación, nosotros estamos planeando todos los proyectos con los que va a iniciar este proyecto, o sea, el PNB y nuestros centros nucleares. Sin embargo, las universidades también nos van a poder hacer propuestas de proyectos. Es decir, si tú estarías interesado en algún área de esas, en un tiempo sí nos vas a poder ofrecer el proyecto y nosotros lo vamos a evaluar para ver si es factible, ¿no? Si es que sí lo vamos a trabajar o no, o todo eso. Entonces sí se va a tocar esas áreas y actualmente sí se va a mandar a capacitar en esas áreas. Gracias. ¿Sí? Espero que este reactor de investigación sea un paso para un reactor de potencia a nivel Bolivia. No se tiene ahorita planes o tampoco se tiene estudios. La agencia boliviana en este momento no lo está haciendo. Sin embargo, tal vez a niveles más altos, a ministerios o demás, tal vez ellos sí tienen la idea. Usualmente los países sí comienzan con eso, o sea, sí parten de un reactor de investigación para pasar a un reactor de potencia. Se tiene que tener ciertos años, el organismo nos da ciertas metas que cumplir, etc. Pero sí podría ser un paso, pero no tengo la información si es que se va a pasar sí o no. Podría ser, existen varios métodos, ahora no solo es un reactor de potencia, también hay reactores modulares pequeños que no son reactores tan grandes, son más sencillos, que se instalan en un lugar, en un área alejada incluso, y ellos ya te brindan energía. Tal vez se pueda ir hacia ese lado, pero no tengo información, no sé. ¿Sí? Primero y luego. Buenas tardes. A ver, cuando hay por ejemplo, una investigación o desarrollo nuclear en este caso, o sea, un proyecto científico, ¿se requiere o es necesario siempre el apoyo del gobierno? Para, por ejemplo, como es nuclear esto, como bien mostraba usted, habían relaciones con otros países como Rusia, Argentina, Estados Unidos, y a lo que me refiero es que siempre tiene que haber un requerimiento o una necesaria participación del gobierno en todos estos proyectos, o también pueden ser independientes. Pueden ser proyectos privados. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel boliviano un órgano regulador, que es la AETN, la Autoridad Reguladora de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ellos
son los que te dan todos los lineamientos para poder implementar algún centro nuclear o alguna práctica nuclear o alguna técnica nuclear. Entonces, si es que, por ejemplo, hay, según el grado de actividad que vas a usar, se necesitan ciertos requisitos. Tenemos requisitos, proyectos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, etc. Entonces, según lo que se requiera, ellos te van a dar los requisitos. Entonces, sí, el Estado te tiene que autorizar, en este caso a través de su ente regulador, pero no es necesario que, o sea, el Estado como si lo opere, como un privado sí lo puedes hacer. Y por ejemplo tenemos el oncológico que está yendo a Mayasa, ese es un privado, por ejemplo, y también utiliza técnicas nucleares. También tienen un ciclotrón muy pequeño. Ahora. Gracias. ¿Hay algún plan de aprovechamiento o investigación de algunos de nuestros 44 reservorios de uranio en Bolivia? En este momento, o sea, se van a hacer las evaluaciones. No tenemos ahorita un plan de, por ejemplo, como se tenía en el 77, una planta piloto para producir yellow cake o industrializar el uranio. Se tiene que hacer estudios para ver, por ejemplo, nosotros tenemos concentraciones, sabemos que tenemos reservorios de uranio en ciertos lugares, en Santa Cruz, demás, pero nosotros tenemos que ver si es viablemente económico. Por ejemplo, tenemos esa concentración, pero no sabemos si es que cuando hacemos un proyecto grande, tal vez es muy pequeñas las partes por millón o demás que se tiene de uranio, entonces lo vuelve económicamente no rentable. Entonces sí se tiene que hacer eso, pero actualmente no se tiene un proyecto que se esté efectuando en este momento. Y tampoco a nosotros tampoco nos corresponde tanto a la agencia boliviana, sino más hacia el área de minería, pero obviamente con el ente regulador, para que tengan una cierta protección, también nos podrían consultar, pero no nos corresponde directamente a nosotros realizar esa explotación. Gracias. ¿De nada? Sí. Tengo una duda de los tratamientos, por ejemplo, si una persona, un varón está, bueno, recién se ha sabido que tiene próstata y está avanzada, ¿y cuáles son los procesos que tiene que seguir para intentar esa enfermedad a través de sus máquinas? ¿Y cuánto dura, por ejemplo, cada tratamiento? Uy, lastimosamente no te podría responder. Como le digo, son preguntas ya muy específicas de los centros de medicina, pero, o sea, una vez que uno tiene un tratamiento, es derivado, se les pide ciertos exámenes, con esos exámenes se los deriva al centro de medicina nuclear. En el centro de medicina nuclear, un especialista, ya sea en medicina nuclear o el área que se necesita, lo evalúa y ellos ya les dicen los tratamientos, porque los tratamientos no se puede decir que son iguales para ciertos, se tendría que ver el tamaño del tumor, qué tan avanzado está, o si es muy pequeño, si está inicial, según todo eso varía, pero los tiempos no los conozco, lastimosamente. Disculpe. Bueno, sí. Una consulta. Comentaste que Leslie Fanola va a venir a hacer una charla. No, en realidad van a subir algunos. Se les va a hacer una charla en el Centro de Medicina Nuclear. No es una charla muy abierta, pero creo que sí se les va a facilitar a Brian, por ejemplo, algún material para que sí se les explique más. De todas formas, si es que están muy interesados, me podrían consultar a través de Brian para que yo organice tal vez una charla, no presencial, pero virtual con Leslie, porque ella está muy afín a dar charlas, entonces no se daría problema. Hoy día ya quería venir, pero justo se le presentó un paciente. Pero sí se podría, si están interesados y todo, pueden coordinar con Brian y le informan. Gracias. De nada. Bueno, eso es todo. Me despido. Muchas gracias. Agradecerles nuevamente por la presencia, por las preguntas. Cualquier cosa, nosotros estamos abiertos siempre a atender las respuestas. Me pueden contactar igual a través de Brian. Él tiene mi correo, mi celular, todo. Entonces, con gusto yo les respondo. Espero haberles dado un buen vistazo de lo que es la AVEN
y que les haya gustado la charla. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sergio, por tu visita. Vamos a pedir primero que tomemos una foto con Sergio. No se muevan, no respiren, por favor. Gracias. Bueno, varios tal vez saben la historia, saben cómo hemos comenzado. Todo ha empezado con una idea, ¿no? Una idea de juntar a personas que les gusta la física nuclear. Nunca pensábamos que íbamos a ser más de 4 o 5 personas. Veo que ha habido más interés que eso, un poquito más. Entonces estamos muy felices por todo esto. Quería agradecerles por haber venido. Esta es la primera actividad presencial, no solamente del club, sino que hace varios años se ha cerrado las puertas de este auditorio, ¿no? Obviamente por los motivos que ya conocemos todos, y solamente hemos tenido cosas muy cerradas, ¿no? Como defensas de tesis, ni siquiera las tesis de licenciatura se han hecho aquí, sino las tesis de maestría, ¿no? De nuestra maestría. Entonces, bueno, estamos muy felices por reabrir las puertas, estamos muy felices por tenerlos aquí. También quería comentarles que vienen varias actividades más. Entre ellas tenemos, como ha dicho Sergio, la visita al Centro de Medicina Nuclear en el Alto. Y como él mismo lo ha explicado, no podemos ir todos. Tal vez vamos a intentar hacer otras gestiones para que vaya un grupo más, por lo menos después de nosotros. Pero solamente están yendo 20 personas, ¿no? Y siempre quiero aclarar las cosas y ser bien franco con todos. Estamos tomando en cuenta a las personas que están en el comité organizador, ayudando a hacer los eventos. Como han visto ahorita, hay personas en la puerta, hay personas que están manejando el data, que nos reunimos una vez cada sábado, por ejemplo. Y también las personas que han asistido más a las reuniones, ¿no? Ya hemos tenido 6 reuniones con esta, y a base de eso hemos tomado la decisión. Incluso en algún caso hemos tenido que tomar la decisión de las personas que han participado haciendo preguntas en las charlas, ¿no? Entonces, creo que es la única manera justa que hemos visto para esto. Si alguien sabe otra manera me puede contactar y estamos totalmente abiertos también a hablar. Luego vamos a tener el próximo sábado la feria a la que nos han invitado a participar. Esta feria la está realizando toda la facultad en honor a su aniversario. Y tenemos un stand, ¿no? Ya estamos trabajando mucho y desde hace varias semanas hay 3 grupos a los que se pueden añadir, hay varias cosas en las que pueden apoyarnos, hay como 7 encargados de organizar todo esto de la feria. Entonces vamos a mandar el recordatorio también para que los que no han podido o todavía quieren animarse puedan unirse. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Tenemos el cine, también hemos contratado la Cinemateca para el 2 de junio a las 5 de la tarde. Ya están los boletos para que puedan comprarlo. Si quieren ya pueden comprarlo allá en la mesa. Y realmente los esperamos, ¿no? Esto es para profundizar el premio Nobel que hemos estudiado de Pierre Curie, de María Sklodowska y más. Y bueno, viene la visita a Chacaltaya, viene el taller del efecto fotoeléctrico, y eso me acuerdo hasta junio. Luego seguramente vamos a tener otro plan para los otros 6 meses que vienen, pero les animamos a que participen activamente. Por último, solo quería, agradecerles otra vez por la visita a Sergio, al coordinador de comunicaciones que lo ha acompañado, también a todos los que han venido. Quería pedir que si alguien no tiene souvenirs pueda levantar la mano para que se los pueda proporcionar. Entonces, ¿podemos proporcionar ellos más, por favor? Y por último, de manera muy ordenada, porque esta es la primera vez que nos reunimos. Les he comentado la primera reunión. Justo había llegado, me habían invitado a la inauguración de los 70 aniversarios del laboratorio de Chacaltaya, y ahí mostraban fotos de las primeras personas que han iniciado con toda la línea en física
física cósmica, ¿no? La que ahora es física cósmica de partículas y es un laboratorio casi el más grande que está actualmente, que está haciendo un proyecto con un premio Nobel. Y veíamos las fotos de todos los que habían empezado de jóvenes, ¿no? De todos los que habían iniciado esto, cómo se reunían básicamente, no había nada en Chacaltaya, era pampa, era todo un lío. Y quería pensar así también de física nuclear, ¿no? No hay en la carrera una línea que estudie de física nuclear. Entonces, en parte, la motivación de este club es crear esta línea y estamos realmente en buenos pasos, ¿no? Ya estamos pensando incluso en presentar con un docente el proyecto IDH sobre esto. Entonces, como último, quería pedirles que, muy ordenado, puedan pasar aquí 2 filas para que nos saquemos una foto de la primera reunión presencial. Entonces, mientras más rápido, por favor, mejor. Algunos pueden subir y otros pueden estar abajo, ¿no? Para que entremos todos. Y al medio vamos a tener a nuestros invitados. Ahora yo voy a sacar las fotos. Y tal vez algún día esta voy a foto poner también va a ser